Bien, correcto. Más señoras y señores, les damos la bienvenida a esta segunda jornada del Seminario Universidad Cultural y Derechos de la Infancia, organizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales Indígenas de la Universidad Católica, ISIS, y UNICEF Chile. En la sesión de mañana se desarrollará el segundo bloque de experiencias sobre el trabajo en infancia e interculturalidad hasta las 11:50 horas. Una vez finalizado el bloque, se ofrecerá un café y finalizaremos luego escuchando los comentarios finales del profesor Fernando García Serrano, investigador de Flaxo, Ecuador, quien habla del cierre de los organizadores. Al igual que ayer, después de las presentaciones, esperamos tener un tiempo para preguntas y funcionaremos de la misma manera, es decir, preguntas por escrito, que vayan surgiendo en el transcurso de las exposiciones. Una vez que tengan, por favor, levanten la mano para platicar. Invitamos entonces a los expositores de hoy: María Soledad Moliné, Francisca Musulmán. Algunas de las personas fueron reemplazadas por otras y no sé cuáles son, pero bueno. María Soledad Moliné, Francisca Musulmán, y el señor Pablo de Villalán. También a Claudio Andrade y Cristiana Tangana. Cada expositor, por favor, si me ponen atención, los expositores, cada expositor tiene 20 minutos. Muchas gracias. Y va a comentar Daniel Contreras, encargado del programa de comunicación de UNICEF. Les recuerdo que las presentaciones están subidas al sitio interculturalindígena.cl. En primer término presentará la experiencia de la mesa de la infancia mapuche de la Araucanía, la directora de la Fundación Instituto Indígena, señora Soledad Moliné Huaychucura, y el señor Carlos Torres Manguián, gestor intercultural de Sename Araucanía. Entonces, los dejo. Primero que todo, un saludo a todos y a todas, y en especial a las autoridades tradicionales que nos acompañan acá, la Nachi de Carolina, que está con nosotros, Carlos, que va a compartir la presentación contigo en el blog, así que para nosotros es muy importante la cultura, saludarlos especialmente. Bueno, mi nombre, como dicen, me llamo María Cultura, trabajo en la Fundación Instituto Indígena, que tiene una nueva fundación que nace alrededor de la Iglesia Católica, del Obispado de Chile, hace más de 52 años. Tiene 52 años de trabajo. Y nuestra experiencia hoy queremos compartir con ustedes el trabajo que hemos desarrollado distintas instituciones en la región de la Araucanía, específicamente en torno a los derechos de los niños y niñas. Y nos hemos convocado en la mesa de infancia, y vamos a contar un poco el caminar que tiene esta instancia. Bueno, avanzamos. Gracias. La mesa de infancia mapuche nace en abril del año 2013, ya derivado de situaciones de violencia policial en la cual se ven enfrentadas distintas comunidades, específicamente un hecho de violencia policial, un allanamiento, y que se expresa en violaciones de derechos de distinta magnitud en niños y niñas. Pero antes de eso, igual es necesario hacer un contexto, que esta situación que se presenta en la Araucanía no es tan solo del año 2013, ¿no es cierto? Hemos visto que desde fines de los años 90, donde las comunidades comienzan con un proceso de reivindicación territorial y donde el Estado entrega una respuesta de manera
cierto?, de manera de represión, ¿ya? Y de no generar un diálogo, las situaciones de conflicto se han manifestado y se ha constatado una serie de excesos de parte de la policía, en este caso de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigación. Entonces, a raíz de un hecho de un allanamiento en una comunidad, un territorio de la Huayache y Trapilco, que queda al sur de Temuco, nosotros convocamos a distintas instancias, en especial partimos con UNICEF y SENAC, ¿ya? Un poco para interpelar a la institucionalidad y al gobierno de aquella época para qué ocurría con esta situación, y una situación que como muy conocida, ¿cierto?, donde más de 190 efectivos policiales de la PBI con fuertemente armados con el equipo EPMA, que es el equipo que está destinado para acciones de máxima peligrosidad, ¿ya? Se ocupa en caso de extremo. Y ese operativo, que son más de 190 efectivos policiales, termina con la detención de 3 personas y con un allanamiento a más de 30 casas de su territorio. De ellos fueron, de ese hecho, presenciaron más de 30, 40 niños, desde los bebés hasta los 14, 15 años, que es el foco de atención próximo, ¿no es cierto? Y en ese contexto nosotros comenzamos el diálogo, la articulación. Afortunadamente en la región existe un consultor de UNICEF con el cual hemos estado dialogando, que es el amigo Pablo Montecabuel, que creemos que es un hecho muy importante también para poder que la UNICEF, que es la responsable, ¿no es cierto?, la encargada, ¿no es cierto?, a nivel nacional, y tiene una representación internacional con respecto a los derechos de los niños, muy importante que esté allá y poder hacer este equipo. Y bueno, él consideró que la llegada de aquella época, Carlos estaba en el Senado, en esa época, recién asumiendo el tema del territorio. Y bueno, ahí comenzó un trabajo bien acumulado, con bastante comunicación a raíz de ese hecho, y a empezar a hacer un set de interrogantes con respecto a la gestión de la mesa. Luego, a finales de ese año, se firma un convenio, se protocoliza la acción, el trabajo, y se realizan reuniones de manera periódica para poder ir articulando nuestra accionar, y vamos a avanzar un poco a acciones ya más concretas, pero preocuparnos un poco del tema de los informes, de los informes periciales, de las acciones jurídicas, demanda, recursos de protección, y también nuestro gran desafío se traduce en las acciones de reparación. Ya esto lo vamos a ir comentando más en el desarrollo. Y bueno, ya de manera de este año, de manera formal, se integra un nuevo actor, que es la Defensoría Regional, que está allá, y Senado también se integra de manera ya formal, protocolizando un convenio. Así que eso lo vamos a ir explicando en el transcurso de la presentación, y se va a presentarse la vida. Jadi namanya masih coba yang difahamkan mari bulannya beli lebar tahun ni mari itu mari jadi kalau orang nanti ini kita sampai ke senamnya kalau mau cari lucu dan ini punya dari ceritanya apa kita berita ikan babi mampu pakai sisnya tadi para menopolnya tadi menopolnya pasar mi nombre Carlos Torres Blanquer, mi lugar de origen es la comunidad Ican de Babimacu, en caso común sería la isla de Ican, al interior del río Norte. Prácticamente su desembocadura al basquet, al mar. ¿Ya? Por tanto, soy basquet. De ahí entonces, un poco se cruza lo que más adelante vamos a señalar respecto de algunas conceptualizaciones. Hoy el grupo de la comunidad de Silvestre Coloma
representante de la mesa Francia Mapuche y vamos a tratar de expresar un poco lo que hemos desarrollado en función de esta experiencia a partir ya de un año. Bueno, primero que todo, yo creo que después vamos a contar quiénes la componemos. Somos 6 instancias, ¿no es cierto?, que estamos de manera articulada, acto público y sociedad civil. Me gustaría señalar que igual no ha sido una instancia fácil, ya entenderán que la relación entre la institucionalidad pública tiene sus tiempos, tiene sus protocolos, tiene sus jerarquías. Nosotros somos parte de la sociedad civil y también tenemos otra visión, otra mirada y quizás otros enfoques para abordar. Entonces eso lo primero que hemos tenido que hacer para abordar nuestro trabajo ha sido transparentar y colocar todos los elementos a la mesa hasta donde están nuestras capacidades y nuestras limitaciones como institución, ¿ya? Eso ha sido un aprendizaje. Yo creo que el hecho de que seamos personas que tenemos voluntad para poder abordar este tema, que es un tema tan difícil, tan doloroso, tan fuerte, nos ha llevado a lograr ciertos acuerdos. Pero que ha tenido también sus altos y bajos, y eso es bueno que lo podamos sincerar. En relación a los objetivos que nosotros nos propusimos cuando empezamos a decir, bueno, ya, cada uno nos une en el fondo poder superar estas situaciones, ¿no es cierto?, de violencia y cómo asistir y cómo también coordinar, cómo visibilizar las vulneraciones que se estaban llevando a cabo en el territorio. Y bueno, como objetivo general propusimos poder lograr una coordinación, la articulación de actores públicos y privados para la prevención, protección y reparación de la vulneración de derechos de niños y niñas a través de diversas acciones con un enfoque de trabajo intercultural e integral. Eso es un desafío tremendo, ¿ya? Enorme. Nosotros yo creo que hemos avanzado en la articulación, en la coordinación, en poder generar mecanismos para poder reaccionar frente a las situaciones que se van dando de tarde con respecto a la violencia policial, pero todavía nos queda mucho por recorrer en implementar un trabajo con enfoque, yo creo, verdaderamente intercultural y de reparación, ¿ya? Eso es algo que todavía está por desarrollarse y en un proceso de construcción, pero yo creo que nuestra mesa lleva más de un año de trabajo de manera sistemática, pero no sé si a los 3, 4, 5 años, si se mantiene la instancia, podemos tener un proceso acabado, porque tiene que ver con esta mirada, con todo el enfoque que señalaba ayer el profesor de la clase magistral, de que la interculturalidad no basta con que esté declarada, sino que también puesta en práctica. Así que ahí sentimos otro desafío. Bueno, ahí ustedes pueden ver que los objetivos específicos tienen que ver con la construcción de una estrategia de acción colaborativa en la promoción y defensa de los derechos de los niños y niñas y adolescentes también mapuches, en pesquisar casos y derivarlos en las redes existentes. Ahí Carlos va a poder explicar bastante cómo se ha dado desde la óptica pública. También tenemos un integrante que es el Hospital Intercultural de la Quegua, que nos ha colaborado bastante, que es un hospital que es administrado por una asociación mapuche, por tanto tiene una óptica y una forma de trabajo para nosotros muy importante, porque puede entenderse estos procesos. Bueno, dentro de los otros objetivos está construir el modelo de intervención o aportar, yo creo, elementos para construir un modelo de intervención en la oferta pública y también en la oferta de la sociedad civil. Y el último objetivo, constituir una mesa interinstitucional que permita la coordinación permanente de todas las entidades, ya que eso, como les decía, ha ido operando de manera permanente durante más de años de trabajo. Ya, Freddy, buscamos en principio la forma de operar, o la forma de operar algunos elementos que nos articulan. A raíz de nuestros propios intereses institucionales, entonces hemos podido determinar una ruta
plan de acción, dado en función de nuestras mismas preocupaciones, pero también de los elementos que nos llevan a desarrollar nuestra labor. En ese contexto, en el contexto de una organización de derechos por violencia estructural o violencia institucional. La primera acción está dada desde esta mesa a partir de la figura de la Fundación Instituto Indígena, que se acerca bajo la lógica de la atención humanitaria. En ese escenario se hace un pesquisaje desde lo social y también de lo psicológico. En ese actuar, también en paralelo se da se hace una pequeña levantamiento de lo llevado al jurídico para identificar qué tipo de apoyo que debiera generarse. En ese escenario, entonces, entran la figura del escenario del Hospital Maquedo. Inicialmente el Sename, con la cobertura que tiene y las redes que están instaladas en lo regional y local, las OPD, los PIB, los PLA, los PLE y toda esa combinación. En los cuales hay profesionales de asistencia social, todos psicólogos, entre otros, que ayudan bastante a poder desarrollar la intervención. Sin embargo, entendemos la polarización que existe en el territorio y que la misma mano que nos castiga, nos quiera ayudar, también es una cuestión que genera mucho inconveniente para el territorio existente. En ese escenario, entonces, el Hospital Maquedo nos proporciona la posibilidad de poder continuar este levantamiento y desarrollar las intervenciones. Paulatinamente los equipos también van siendo incorporados a los equipos de proyectos y programas de la universidad. Pero siempre y cuando la familia así también lo valore, lo solicite. Bien, y en paralelo entonces, tanto el IDH como el DLP son los encargados de propiciar la orientación jurídica, el apoyo jurídico, vale decir, orientaciones respecto de que pudiera llegar a construirse a partir de los antecedentes. Hubo específicamente la elaboración de recursos de protección, de amparo y otros que analizando. Sin embargo, lo que hay que hacer también es necesario entender los conceptos que están a la base respecto de la justicia desde la mirada del inchinta y inmovible. ¿Cómo entendemos nosotros en la comunidad, en el OFF, la aplicabilidad de la justicia? Y para ello, entonces, hemos debido también aprender en conjunto las instituciones y los equipos que componen la cabeza para poder desarrollar todo que hacer. Entonces, hay algunos elementos quizás no de esquema terminado, que está en un proceso de construcción, aquí hay un levantamiento diagnóstico in situ, y que está regulado básicamente por órdenes legales dentro del figurón que es el MUPIN, con la verdad y bueno, la vergüenza, ¿ya? Ese equilibrio, ese referente que otorga a partir de aquello, es lo que nos va a acompañar durante todo el proceso de justicia. Por lo tanto, hay elementos del ASCHE, del modelo de persona, que están actuando y interactuando desde el principio valórico. Por ahí, entonces, Chatín, el ECUN, el Yaguel, dependiendo de la ubicación geográfica de la comunidad, ahí se entenderá por verdad. Y la verdad, entonces, se liga al norte, a la rectitud, como el derecho. Norching es una de las principales señalamientos que se le hacen a los niños desde muy temprana edad y hasta cuando somos bastante grandes o mayores. Norching debe ser un hombre de bien con la actitud de desarrollar tu persona, tu ser, lejos. Así es también el Northway, tienes que hablar también más.
no lo único que hay tiene que también querer y querer a los no establece una lógica. No lo mismo tienen que elaborar con el mismo y así sucesivamente. Nada más para verificar que existen principios valóricos fundamentales, entre otros 4 fundamentales: el quinche, el norche, el tumeche, el saquinche o el hueche, que determinan el as. Y el as, el carácter del sujeto, pero también el derecho. Ello constituye los elementos fundamentales, ¿cierto?, visibles, procesos de enseñanza-aprendizaje de los cuales en nuestra comunidad nosotros estamos alejados. Vale decir, el relato lo estamos viendo muy poco. Ayer escuchamos un poco las expresiones señaladas por ellos también que se vieron en esta tribuna. Hablaban del relato, ¿cierto? Y vivían el relato como una experiencia en proceso de reconstrucción. Entonces, esa es la realidad. O sea, estamos hoy día muy disminuido en el lastre y la constitución del derecho del sujeto. Ahí pasó. Pero en virtud del tiempo deberíamos también pasar a esos elementos de contexto que se presentan al momento de desarrollar el trabajo en comunidad. Vale decir, cuando llegamos a trabajar con una familia, bajo, por ejemplo, la figura de una OPD, debemos tener claro que probablemente esa familia está en la comuna de Ladavino, siendo que la otra mitad de esa misma comunidad está en la comuna de Temuco, ¿ya? Y que en función de lo cultural, esta familia opera bajo la lógica socioterritorial mapuche y no la establecida bajo los patrones actuales. Entonces, para aquello, la intervención tiene que ser acorde a la situación de comunidad y acorde al principio básico cultural. Que al mismo tiempo, si queremos pasar rápido, la versión realizada que hemos tenido como mesa ha sido primero que todo el acompañamiento comunitario cuando se producen estas situaciones de atropello a los derechos de los niños y niñas. Por lo general, nos coordinamos muy articuladamente. Nosotros como fundación tenemos el mandato de recoger la información in situ, entonces cuando ocurren estas situaciones vamos personalmente, llegamos, nos coordinamos con el Instituto de Derechos Humanos que tiene un profesional allá. Y ahí después vamos compartiendo información con los demás integrantes de la mesa para articular acciones que sí. Otra de las acciones es el posicionamiento de la sociedad nacional sobre esta temática. Es como hacer visible que hay entidades que están observando este proceso. Hemos tenido diálogo con las autoridades nacionales con respecto a temas de intendentes, de gobernadores, para poder manifestar esta situación. Ya también se han emprendido acciones judiciales para poder reivindicar estos derechos de manera conjunta, el Instituto de Derechos Humanos, la Defensoría Penal, nosotros como fundación. Entonces ahí nos vamos a articular porque hay acciones, recursos de protección y amparo, por lo general representa la Defensoría Penal con el Instituto. Nosotros como fundación hemos asumido una demanda contra el Estado por la vulneración de derechos de los niños del primer hecho que les mencionamos en Maguigache, porque creemos que si el Estado, por medio de sus agentes policiales, se equivoca, tiene que reparar. Y reparar psicosocialmente y también económicamente todo este daño. Así que estamos todavía en ese proceso. Las demandas contra el Estado son un proceso largo, 3 o 4 años. Nosotros vamos a hacer en el primero y esperamos que sea un país favorable, porque así el recurso de protección que fue presentado, el interparo por los niños, la Corte falló a favor. O sea, dijo que señaló que hubo un exceso y por tanto creemos que hay mérito suficiente por el tema de la demanda. Las actividades de reparación psicosocial hemos emprendido algunas, hemos tratado de
1 hora a 2 horas, el daño que se produce ahí es gravísimo. O sea, hay niños que el territorio de Temuco lleva muchos años con una intervención con un policial y son niños que han crecido en ese ambiente. Entonces, ese daño que se no ha reparado, que no ha sido reparado para el Estado, va generando una serie de complicaciones en los niños y repercusiones sociales. Entonces, eso es lo que queremos evidenciar. Pasemos a la imagen rapidito que tiene que ver con alguna. Ahí está la firma del convenio del primer que tuvimos en diciembre de 2013. La próxima, por favor, está la de cuando se integra Senado de manera oficial y la Defensoría Penal Regional. Sí, la siguiente. Una reunión ahí de mesa que tenemos habitualmente. La próxima. La protocolización de la ley de titularidad a nivel de supervisión directa del Senado. Esta forma parte de la actividad de congregación comunitaria desarrollada en Navidad. Es decir, que resulta de un taller de alfarería. También con los productos de la economía. Este es un viaje, ¿cierto?, a Guipulli. Todas las actividades vinculadas a una proceso preparatoria. Esta algunas jornadas sobre culturalidad que se han desarrollado en la región en virtud de generar también el análisis sobre la conceptualización de la base de la interculturalidad para desarrollar el día. Algunas acciones desarrolladas en escuelas, principalmente en escuelas de ciertas comunidades, mucho respecto al derecho. Y algunas propuestas de experiencia. Reconocimiento de la necesidad de trabajar de manera diferenciada. También creemos que estas son propuestas de la consideración del protocolo mapuche, o sea, de la sensibilización de qué debemos conocer para llegar y trabajar con las comunidades que han sido vulneradas. ¿Ya? No es llegar y aproximarse así, sino que hay que conocer la estructura, ¿no es cierto?, tradicional que tiene en nuestro pueblo. También ha sido la incorporación paulatina de un facilitador intercultural en las instituciones que componen la mesa. Esto ha sido también todo un desafío. La sensibilización de los equipos de trabajo con enfoque de derecho y interculturalidad. Ahí está la coincidimos también con lo que señalaba ayer, ¿no es cierto?, la directora del Instituto de Derechos Humanos. O sea, pasa porque los funcionarios y funcionarias completan el enfoque de derecho y de garantía de derecho, o sea, que se vean plasmadas en acciones. La formación de equipos profesionales con enfoque de intercultural, de la demanda, de lo local, principalmente, lo vamos a ver de la autonomía. Las universidades no están aportando, de acuerdo a las necesidades de lo social, en la materia de formación del prelado. La interculturalidad se está incorporando. ¿Sí? La educación, capacitación de la sociedad regional y nacional. La incidencia en políticas públicas. Creo que todos los que estamos desarrollando nuestras labores en las instituciones públicas, en este caso tenemos, y mapuches, sobre todo tenemos la responsabilidad de concientizar a nuestros pares y de llevar a los necesarios conocimientos respecto de la cultura para poder tener una política. Agradecemos a Soledad Carlos por su presentación. Corresponde a la presentación de la experiencia sobre formación de profesionales de CODENI para la integración en contextos de diversidad. Exponen Claudio Andrade y Cristian Cañana. Y aunque sea un poco injusto, les pido que se hagan interpretar cada 20 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Agradecer a UNICEF y a ISIS la invitación a participar de este seminario. Para comenzar, voy a contextualizar brevemente de dónde nos vamos a situar para esta presentación con Cristian. Comentarle que Fundación
presentación se titula Formación Interprofesional de Primera Línea de la Fundación Ciudad del Niño para la Intervención en Contexto de Diversidad Cultural. La necesidad de formación, entonces, para contextualizar surge de profesionales de primera línea y nos vamos a centrar nosotros durante esta presentación. Con respecto a la siguiente presente señalada en el expositor anterior, vamos a hablar de los proyectos de libertad asistencial, libertad asistida, servicios de beneficio a la comunidad y del ámbito de protección, programas de residenciales, vamos a también abordar los programas de reparación y maltrato y también programas DAN, que son de evaluación. Entonces, en este proceso, ¿cierto?, en el que nosotros estamos involucrados, consideramos todas esas gamas de proyectos. La protección de la infancia en Chile es ejercida desde su inicio, ¿cierto?, por los sectores del sector privado, por los sectores privados, especialmente en el ámbito de la beneficencia. El Estado ha asumido progresivamente su rol controlador, ¿cierto?, y respecto a las acciones que llevan a cabo los privados. Es así como en el año 1967 se crea primero el Consejo Nacional y posteriormente el actual Servicio Nacional de Menores en el año 1979. La historia de la fundación de la cual hablamos se inscribe en dicho proceso histórico. Tenemos 80 años de funcionamiento dentro de la historia de protección de la infancia. Ha sido testigo entonces la fundación del desarrollo de la institucionalidad desde la doctrina de la situación irregular para ello que yo hice la década de los 80, ¿cierto?, hasta el día de hoy, donde estamos en el paradigma, ¿cierto?, de la infancia como sujeto de derecho. La consagración de esta nueva visión determinada por la Convención y su ratificación por el Estado chileno implica una profunda definición política, social, económica y cultural para su implementación. Nosotros nos vamos a centrar ahora en el tema de la implementación específicamente, lo cual nos ha planteado un profundo desafío específicamente al sistema de atención a la infancia. Es importante recordar que el Servicio Nacional de Menores, ¿cierto?, el año 2007 incorpora las orientaciones técnicas respecto a la interculturalidad, que son 2 o 3 párrafos, que más bien lo incorporan, entonces se agradece la incorporación, pero queda el desafío respecto a cómo traducirlo en nuestra práctica. Los cambios que resulten necesarios para ser operativo dicho enfoque requieren la participación de la sociedad civil, en este caso las colaboradoras. No olvidar que el Senado funciona, ¿cierto?, con una parte que corresponde a instituciones colaboradoras que funcionamos bajo un régimen de subvención y que correspondemos un alto porcentaje de la prestación de atenciones que tienen como servicio. Por lo tanto, ¿cierto?, la interacción del Estado en estas organizaciones colaboradoras que envían sus resultados continúa dándose de manera vertical, restringiendo nuestra participación en la ejecución de solamente la ejecución de la oferta del programa. En ese sentido, en coherencia con lo que señalaba ayer, creemos que el desafío es considerar nuestras prácticas y nuestros hallazgos y nuestros resultados en el diseño de la política pública, no solamente en la ejecución, porque no podemos entregar un feedback, ¿cierto?, y una devolución respecto a cómo están, ¿cierto?, haciendo operativos dichos proyectos. Las lógicas verticales, por lo tanto, consideramos que esta medida basada en la reglamentación y su organización resultan insuficientes para abordar el desafío de la diversidad cultural que hoy día nos convoca. Creemos entonces que Chile debe enfrentar con urgencia la inclusión de las diversas culturas, ¿cierto?, y de las comunidades, a pesar de que se ha avanzado en el reconocimiento de la pluriculturalidad del país, ello no se ha traducido en elementos claros y específicos, ¿cierto?, para la intervención en política pública en el área de infancia. En dicho sentido, como fundación nos preguntamos, ¿cuál es nuestra responsabilidad como organismo colaborador del Estado de la implementación de dichas políticas públicas y que considere la plurietnicidad? Más allá, ¿cierto?, de la orientación que nos abre el camino del 2007. Ahí viene nuestra pregunta. Y luego, ¿cómo trabajar la diversidad cultural desde nuestra práctica de intervención? En dicho sentido, consideramos que la primera línea, ¿cierto?, los profesionales de primera línea son fundamentales para poder dar respuesta a esta pregunta. Como fundación hemos elegido poner el énfasis en la adaptación de las competencias y prácticas de nuestros profesionales para la diversidad cultural del terreno donde ejecutan dichos programas. En otros términos, nos hemos dado el desafío de compatibilizar nuestra visión de problemáticas psicosociales y en esto recuerdo que los programas bajo los que nosotros veamos no son voluntarios, corresponden a las políticas especializadas y no están dentro de las políticas universales. Por lo tanto, nuestros usuarios
¿cierto?, están bajo la coacción del Estado, ¿cierto?, como medida de protección. Por lo tanto, ¿cierto?, cómo hemos de compatibilizar nuestra visión de las problemáticas psicosociales y de las soluciones propuestas en las prácticas tradicionales de la comunidad en las que se interviene. Este enfoque, ¿cierto?, por lo tanto, nos convoca a una cultura de la cotidianidad, que se expresa, por ejemplo, la manera de socializar a los niños de la cultura, de comprender la familia, que hemos ido conversando durante este seminario, de entender la comunicación hacia los adultos, hacia los niños y hacia la comunidad. Esta visión no pone énfasis, ¿cierto?, específicamente en rituales y celebraciones que igual valoramos, que aunque son necesarios y significativos, ¿cierto?, para el desarrollo, y la redirección identitaria nos aleja de nuestra visión profesional encomendada. Nuestra apuesta está entonces formar profesionales que el respeto y reconocimiento puedan ser eficaces en el trabajo de los usuarios que no superan la misma cultura. Para responder a este desafío, entonces, hemos comenzado la formación de 60 profesionales de intervención directa de primera línea, ¿cierto?, de los diversos programas que les comenté, y que se desarrollen sus funciones en el territorio con altos porcentajes de población infantil, ¿cierto?, específicamente Los Ángeles, Yumbel, Angol, Futuro, Osorno, Puerto Montt, La Unión, Ancud y Cali. Esos son los distintos sectores, ¿cierto?, donde nosotros ejecutamos proyectos con una parte y que han sido convocados profesionales, tanto del ámbito de responsabilidad del adolescente como del ámbito de la protección. Mediante la reflexión y discusión con estos equipos, ¿cierto?, de forma constructiva, buscamos adaptar las prácticas a la luz de una matriz teórica desarrollada por Cristian Altamirano, ¿cierto?, por su experiencia en el área de culturalidad y que complementa y apoya las buenas prácticas del equipo. Nos hemos dado cuenta que han logrado compatibilizar también los objetivos, ¿cierto?, de escenario que tenemos de intervención en nuestros planes con prácticas que respetan y valoran la diversidad, pero además tenemos una serie de desafíos que han sido variados durante este proceso que ahora Cristian va a comentar y relatar con más detalle. Primero decirles que estamos solo al comienzo de lo que esperamos ser un proceso bastante más largo y complejo, ¿no? Este comienzo ha consistido en 4 jornadas por equipo, 4 jornadas separadas, en realidad 2 días primero, tareas para la casa, entre comillas, y luego después de un mes, otros 2 días con ellos, en aula. Ahora, el problema es que difícilmente mi experiencia viene de otros horizontes, de comunidad canadiense, etc. Pero cierto conocimiento en la intervención intercultural, que ya llamaremos un poquito, que llamamos en el ámbito más francófono de batalla, un intercultural de intervención, no un intercultural de buenas maneras, a donde las problemáticas son altamente complejas, requiere siempre una contextualización muy grande. O sea, sería pretencioso decir que podemos aplicar procedimientos, conocimientos traídos de otro horizonte a situaciones tan complejas como las que se viven en Chile, y de eso vamos a tratar. Ciertos autores que inspiran las intervenciones son Cohen Emerick, por ejemplo, trabajadora de psicóloga que ha trabajado mucho con trabajadores sociales franceses que intervienen con la comunidad magrebina. Es cierto, Jean-Paul en Quebec, que ha intervenido mucho con las comunidades indígenas y refugiadas, etcétera, etcétera. No voy a hacer una vuelta teórica de este tema, me interesa más bien, puesto que el tiempo es corto, y directo a lo que hemos constatado en terreno acá. Primero, delimitar los actores. Lo que nos interesa es la intervención, y eso podría quizá irse a la definición de cultura, no es tanto la cultura en sí como los portadores de cultura. Creemos que en una lógica de derechos están los derechos colectivos de las comunidades a proponer su propia cultura, pero cada individuo también tiene el derecho a asumir esa cultura como bien lo entiende. En vista de lo cual nos basamos en esta definición de Canutieri, de la antropología cultural, que hace escuela en general. Entonces,
Entonces, la primera idea es cada individuo porta la cultura que le es propuesta de manera crítica a medida que va desarrollándose de niño a adulto. ¿Con quién nos encontramos en el terreno? En el terreno nos encontramos con dos actores. La relación intercultural siempre pone en escena a por lo menos dos actores. Hasta el momento hemos escuchado hablar mucho de un actor, y está bien, el actor, el usuario, el portador de la cultura de una manera dominada por el marco de la cultura dominante en el cual vivimos. Pero nosotros, nuestra motivación es también preparar a los profesionales. Los profesionales son portadores de una cultura dominante, de una cultura hegemónica, de una cultura opresora, a veces. Pero lo que vamos a encontrar en el terreno son profesionales, primero que nada, hay que decirlo, hay que rendirle honor, están motivados frente a situaciones de alta complejidad. Muchos de ellos con un excelente bagaje de experiencia, con muchas ganas de mejorar su quehacer en la cotidianidad, pero portador de una comprensión única, etnocentrada, supuestamente racional y variedad de las problemáticas y de sus soluciones. Delante he escuchado hablar de diagnóstico. Tengo una visión bastante crítica respecto a lo propuesto, y no a lo practicado, sino a lo propuesto a muchos profesionales de primera línea respecto a lo que son los diagnósticos del terreno. Solo un ejemplo. Un caso, porque nosotros trabajamos mucho en la formación a partir de las situaciones reales que los profesionales nos traen. Una situación donde una niña efectivamente vulneraba su derecho y nadie lo va a negar. 12 años, acá tienen una niña o un niño de un adulto de 20 y tanto, pero ella no se considera agredida sexualmente en su comunidad. El profesional utiliza términos como la racionalización de la agresión, la resignificación del acto agresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y propone como solución una terapia individual de resignificación de esta experiencia traumática, salvo que el profesional puede ir a terreno solamente una vez por mes. Ahora, yo le pregunto, ¿es eso racional o ficticio? Con Claudio hemos llegado a la conclusión de que este tipo de situaciones se multiplicaron durante el proceso de formación de los profesionales, de tal manera que hemos llegado con Claudio a la conclusión que estamos frente a algo así como un estado ficticio de servicios. Me explicaré un poco qué entendemos por el estado ficticio de servicios. Cuando le preguntamos a los profesionales para quienes redactaban los planes de intervención, fueron unánimes en decirnos para el sistema judicial, para la institución, pero en ningún caso nos dijeron que los planes de intervención estaban redactados para el usuario. Y era obvio, puesto que el lenguaje utilizado no era complejo, era complicado. Tratamos de explicarles que lo más complejo es elaborar objetivos simples, comprensibles por todo el mundo y principalmente por los usuarios, y escribir complicado era muy simple, porque no hay nada simple que escribir complicado, además hay mucho copy-paste. Pero no quiero culpar con eso a los héroes de la cotidianidad que son nuestros profesionales en el terreno, todo lo contrario. Nos dicen que la decisión a elaborar planes de ese tipo para que sean aceptados en el sistema es grande. Más que eso, hay profesionales que nos dicen esto es lo que escribimos pero no es lo que practicamos. O sea, en el fondo invalidan las buenas prácticas y visibilizan las malas prácticas. Contratación que no cuestiona enormemente lo de mí. Por supuesto, por eso queremos seguir trabajando. Y hemos hecho ejercicios de re-redacción. Ahora, dentro de todo eso hay mitos y realidades, porque por otro lado nos hemos informado respecto a cuáles son las exigencias en cuanto, por ejemplo, a la redacción de esos planes de intervención. Y hay mitos que hacen que los profesionales creen que se les exige planes redactados según esos términos, pero que habría espacio a mejorar y a la comunicación entre los sistemas. O sea, cuando hablamos de políticas públicas, cuando hablamos de interculturalidad, nosotros lo que nos interesa es bajar esa política a la realidad de la relación intercultural, que pone en escena a este profesional aproblemado, motivado y desesperado. Entonces, nuestro quehacer no solo
quiero en transmitir información, conocimiento, sino en invitarlos a reflexionar conjuntamente, a entender estas cosas diferentemente y a buscar conjuntamente soluciones realistas que se condigan tanto con los recursos que tiene el Estado a su disposición como con un análisis más acotado de necesidades en terreno, cosa absolutamente inexistente por lo demás dentro de lo que vive. O sea, aquí se redactan objetivos y planes de intervención sin considerar previamente una debida evaluación de necesidades en terreno. Bueno, ese es el primer actor solamente, el profesional. Una relación intercultural necesita de dos actores por lo menos, y el segundo son los niños, niñas y adolescentes usuarios de estos servicios. Lo que constatamos es que son miembros de comunidades aisladas, social y simbólicamente, violentadas por generaciones, cuyos derechos han sido vulnerados por miembros de la misma comunidad y también por el sistema. Hay una doble vulneración de derechos de nuestros niños. Les doy un ejemplo. Una niña que vive una agresión sexual de parte de un vecino es retirada de su colectividad en una isla a donde vive 400 personas. Nosotros pensamos en una visión más colectivista, más aislada de nuestro psicologismo individualista en cuanto a la comprensión de las problemáticas y de las soluciones propuestas. ¿Qué peor castigo para una niña cuyo único horizonte ha sido siempre la isla, retirarla de la isla, para ponerla en un recurso donde lloró todos los días? O sea, no solamente fue vulnerada por un miembro de la comunidad dentro de la isla, sino que además fue vulnerada por nosotros dentro del derecho de vivir en su propia comunidad, con su propia cultura. Le hemos hecho un doble daño de mejorar la situación. ¿En nombre de qué? De la protección de uno de los derechos. Yo creo que es una mala comprensión de lo que es la Convención de Derechos, donde tienen que aplicarse todos los principios de la mal conocida Convención de Derechos del Niño, porque estamos hablando solamente de, y en nombre de la protección, estamos vulnerando el derecho de la propia comunidad, etcétera, etcétera. Mientras tanto, el agresor sigue viviendo en la colectividad. O sea, hay situaciones de este tipo en Chile que nos sorprenden, pero y que nos convocan a ir más lejos con la comprensión de estas cosas. Por eso te digo, son primeras constataciones por los conceptos. Ahora bien, lo propuesto rápidamente para no... Nuestro proceso de formación consiste en muchas cosas, pero fundamentalmente, y más allá de las definiciones y la transmisión de cierto conocimiento intercultural de intervención, tres momentos clave. El primer momento es un proceso de descentración cultural. Profesionales de descentrarse culturalmente. Fácil de decir, muy difícil de realizar. O sea, para mí es fácil decir, el primer proceso tiene que descentralizarse de su propia anclaje cultural, imposible. Es un largo proceso. O sea, empezar a entender que ellos son también portadores de cultura. De que hablamos siempre de la cultura indígena, de la cultura incluso migrante, en este esquema, pero pocas veces llamamos al portador de la cultura mayoritaria dominante hegemónica a considerarse también un portador de una cultura y no de la cultura, sacarlo de su lógica civilizadora, que fue la lógica del siglo XIX, del siglo XVIII, y aún perdura en muchas de las representaciones que tenemos acá en Chile de la relación entre la cultura dominante del Estado y la cultura dominadas. O sea, empezar a pensar que no lo entiendo todo, es un proceso largo, es decir, trabajar en interculturalidad en la enseñanza de las niñas hace muchísimos años era, primero que nada, aceptar no entenderlo todo con nuestra lógica pseudocientífica, sobre todo en las ciencias humanas y sociales. Luego, entender que nuestra cultura dominante hegemónica está articulada alrededor del concepto de la modernidad occidental. ¿Qué significa aquello? Significa que estamos articulados alrededor de lo que llamamos una ética de los derechos individuales, en detrimento de los derechos colectivos, y que imponemos a aquella comunidad que están articulados alrededor de nosotros más que de un yo. Nosotros estamos todos articulados alrededor de un yo. Obviamente,
mucho escrito sobre qué es la identidad moderna, qué es la definición del yo. Tenemos excelentes inspiradores de la interculturalidad como Charles Taylor, como Arya, como otros más que han hablado mucho de aquello. Lo interesante acá es que a partir de esa lógica y con la mejor de las intenciones estamos orientando otra manera de leer, otra manera de pensar. Nosotros tenemos que compatibilizar, estas nociones deben y tienen que ser compatibilizadas. Y ponemos muchas veces la concepción de un tiempo lineal a comunidades que consideran el tiempo más cíclico, y ponemos una visión en vista de lo cual tiempo lineal significa desarrollo a toda costa, significa dejar de lado la sabiduría de los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en la lógica del occidente moderno, hoy día es mejor que ayer y no sabemos lo que mañana nos depara, lo cual la gente que tiene los conocimientos antiguos, cíclicos, no son muy pertinentes para el desarrollo de nuestras prácticas profesionales. En segundo lugar, cuando creemos que los profesionales han logrado descentrarse de su visión mínimamente, les proponemos una comprensión empática de la visión del otro, muy fácil decirlo, lo que significa una visión empática en términos interculturales. Significa para nosotros, sobre todo, darle sentido a las prácticas culturales del otro, no considerarlas absurdas, incomprensibles, ilógicas. De eso hay ejemplos múltiples a lo largo de muchas intervenciones a través del mundo, y creemos que en este caso el chileno se aplica perfectamente. O sea, sacar de nuestra idea que cuando no entendemos es absurdo, cuando no entendemos es ilógico, y a veces aceptar que no entendemos todo, pero sobre todo darle sentido en una política de reconocimiento también, de reconocimiento encarnado en la materialidad. Aceptando que trabajar en contextos pluriculturales significa entenderlo todo, considerando que la relación de ayuda está marcada por procesos de dominación culturales e institucionales, y esto es súper importante. O sea, aquí no estamos en una relación intercultural de igual a igual, estamos en una relación intercultural primero, portadores de una cultura hegemónica, y segundo, portadores de un mandato de dominación hacia el usuario. Esta doble dominación impone actitudes de parte del usuario que son bastante interesantes. Hemos constatado que los usuarios tienen inteligentemente una actitud de sometimiento superficial al profesional. O sea, haga todo lo que quiere, sí, voy a seguir la terapia muy bien, sí, lo voy a presentar, etc. Está sabiendo muy bien que el Estado tiene los recursos de seguir en este proceso y que ya luego, cuando se retirarán los profesionales, seguiremos con nuestras prácticas. O sea, acá tampoco hay inteligencia del otro lado, pero también hay un problema de no relación y de no servicio. Bueno, después terminamos el proceso con una pequeña formación sobre negociación o mediación intercultural que quiere distinguir tres niveles de complejidad. El nivel de diferencia cultural a promover. Hemos escuchado mucho la promoción de la otra visión. Yo creo que en eso se enmarca ese tipo de intervención cuando hacemos la promoción de las diferencias culturales. Un análisis de incompatibilidades culturales. Tenemos entre las comunidades incompatibilidades que habemos de compatibilizar. Acabo de mencionar algunas implícitamente, no tenemos idea de poder adentrarnos más en aquello. Y finalmente tenemos principios no negociables de la Convención de Derechos, de la ley, etcétera, etcétera, que no significa que una vez que les hemos leído la cartilla nuestra regla terminada, sino que más bien nuestro trabajo es invitar a la comunidad a compartir esos mismos no negociables en un espacio de construcción común de una identidad chilena pluricultural. Hay mucho más que decir respecto a qué significa construir un espacio. No tengo tiempo, pero digamos que para nosotros, último punto, cada niño que vive en Chile de las comunidades culturales no es ni mapuche ni aymara, es siempre el niño en biculturalidad
puesto que los agentes socializadores que son la familia, la escuela, los servicios de Estado, etcétera, etcétera, son biculturales. Este niño está expuesto a dos culturas constantemente. El problema aquí es que muchas veces no está expuesto solamente a dos culturas, sino que está expuesto a un doble vínculo, a un doble baile intercultural donde es casi imposible ser a la vez mapuche y chileno, y su espacio de desarrollo identitario se ve reducido al tiempo. Eso. Otra oportunidad es una pregunta que podemos desarrollar. Gracias. Agradecemos a Claudia por su presentación. Vamos a hacer un cambio en el orden de las presentaciones. Continuamos con Pablo Villarranca, gestor de redes de la Fundación Tierra de Esperanza de la Araucanía, que presenta la experiencia Made for It Cubano. Buenos días a todos, a todas. ¿Aló? Buenos días, soy Pablo Villarranca, trabajador social y vengo de Esperanza, de la región de la Araucanía. Mi proyecto específico está en el sector del mundo. Tierra Esperanza es una ONG, una fundación que trabaja con la infancia más vulnerable. Está situado en el mundo, pero también a nivel nacional. Nosotros tenemos más o menos recursos de ese proyecto y es financiado por distintas fuentes. Sename, SENDA, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, que es un caso particular. Conectar nuestros principios, nuestros valores, respeto por la vida, los niños y las niñas, como de la paz, solidaridad sin ningún tipo de discriminación, propiciar la tolerancia y la libertad de las personas. ¿Ya? Luego a nivel nacional, donde estamos presentes. Ya. A nivel, para conocer esta experiencia, podemos decir que estamos trabajando en la Araucanía. La Araucanía es una región donde se ha situado territorialmente la gran parte de la población mapuche. Desde el radio urbano hasta el radio rural. Independiente de ello, igual hay que señalar que la mayor parte de la población mapuche se encuentra en Santiago. Independiente de eso. Tradicionalmente, históricamente, ese es el territorio mapuche, Guatemala. Esta práctica del Made cubano que les voy a poner tiene que ver con el marco de protección social y de promoción social del Ministerio de Desarrollo Social a través del programa Abriendo Caminos. Ya Abriendo Caminos tiene como objetivo limitar efectos psicológicos, familiares y sociales y generar en los niños y adolescentes la separación forzosa con un adulto significativo privado de libertad. Nosotros la obligación nuestra de alguna manera es poder trabajar, profundizar y sacar al máximo, sacar el máximo brillo a todas las capacidades que estén instaladas en la familia. Y en los niños, cuando hay un privado de libertad, ya significa niño. Ya esa es nuestra responsabilidad como programa. Parte de nuestro contexto también diremos que Tierra Esperanza tiene una gran cantidad de niños, ya a nivel nacional. De esos niños, niños indígenas, de los niños indígenas hay un 71,9% de niños mapuche. Eso es parte un poco entregado por los datos de gestión de conocimiento en área de nuestra fundación. Y por otro lado, también tenemos que desde el 2007 hay una práctica particular en la región que se llama el equipo intercultural, que es una especie de super equipo porque lo compone el distrito
distintos representantes de cada proyecto, donde trabajamos la interculturalidad, ya desde las prácticas, desde hacer una lista de sistematizar nuestro proceso. ¿Ya? Y por estar situados nosotros en el área urbano y dentro de nuestras capacitaciones y nuestros trabajos que hacemos anuales, si te voy un poco a José Guillermo, ya que habla, yo creo que la mejor frase que podría definir más el escenario de acción que nosotros está situado en el primer esfuerzo urbano. En el encuentro académico se muestra como un continuo proceso de buscar formas de aprender y entrar. En ese proceso muchos hermanos se han perdido, dejar todo mapuche y entrar en la lógica. Otros conviven transitando entre lugares y otros se rehusan a entrar en la lógica mestiza dominante. La capacitación que nos aportaba esta definición, este relato suyo, y que nos sitúa en un escenario urbano de un mapuche que, por un sistema económico neoliberal, el sistema que estamos viviendo, de alguna manera, y morir por la pobreza, se siente obligado a migrar, buscando nuevos estudios, nuevos trabajos, nuevos horizontes. Tanto hombres como mujeres jóvenes, no entrando mal parados de alguna manera a un contexto urbano que lo recibe desde la periferia, desde la marginalidad. Y desde ahí, ese escenario de migración campo-ciudad lo lleva de alguna manera a conectarse con la vulnerabilidad social y a desarrollar distintas problemáticas que lo llevan como a conformar familias multiproblemáticas, con mucha problemática social, que de alguna manera se transforma en un sujeto de atención de los programas Senado y otros, como no. El conflicto mapuche, bueno, aquí son tres autores de la teoría, desde la historia sobre todo, que nos relatan un poco esta historia de relación de iguales en un primer momento entre el pueblo mapuche y el español, hasta que de alguna manera pactan, parlamentan y hacen trato, y después cambió el escenario, ya no son españoles, aparece una idea de República de Chile, y donde cambia todo el escenario, ya y todo se transforma, y ya pasa a ser un derrotado de alguna manera, una guerra larga, tipo la guerra de Arauco, ¿ya? Una anécdota fue un doctor en historia de Sevilla, y él buscando los relatos de las actas, los relatos de los parlamentos entre españoles y mapuche, hablaba de las comunidades de Ercilla, de Montitud y otras comunidades que estaban ahí, las actas de parlamentos con españoles desde el año 1500. Entonces uno ahí desde esa lógica como es incomprensible la desconfianza y el tipo de relación cuando 400 años han estado parlamentando para mejorar la situación y la situación no mejora. Entonces igual es interesante un poco explorar la historia para situarnos en el escenario presente. Después hablamos del tránsito migratorio campo-ciudad. Esta práctica se sitúa como identifica esa migración campo-ciudad como un fenómeno bien particular que genera de alguna manera desarraiga, genera problemáticas sociales, pero más que recursos de alguna manera. Familias que tienen que estar, al migrar, tendrían que estar muy fortalecidas, con mucha riqueza cultural para que no pongan a su miembro a las diversas problemáticas sociales que podrían haberse afectado estando en la ciudad. Este proyecto igual que ya se me voy a presentar, tiene como tiene que ver con las 4 raíces de mi origen, ¿ya? Esa es la definición, ¿ya? ¿Y qué apunta? Apunta a incorporar, a identificar
en mí mismo, en nosotros, el lugar, ¿ya? Que es la relación con el linaje, es una relación que tenemos con mi linaje y mi entorno sociocomunitario, son relaciones sociales, ¿ya? Pero también con el tubún, ¿ya? El tubún tiene que ver con una relación que yo tengo con la tierra, con mi entorno geográfico, material, con la territorial que surge de ahí, ¿ya? Todo ello conformador de mis integrado en mi ser persona, ¿ya? Eso es una definición como súper esquemática. Cito a la señora Carolina Quillao, que es nuestra colega, que es una profesional mapuche, que ha liderado también un poco este trabajo con nosotros y ha venido aportando desde su conciencia, su vivencia mapuche, ha ido aportando conocimiento y ha ido construyendo de alguna manera en conjunto, muy gracias a ella, también otras profesionales mapuche, y hemos ido construir un marco teórico del cual me paro y me sitúo. ¿Ya? Y hablaba de medio curricular como una presentación, un saludo, es una pauta de protocolo mapuche, ¿ya? Es contar lo que yo, dónde vengo, dónde soy, ¿ya? Hacer referencia un poco a cómo ha sido mi historia, ¿ya? Antiguamente, ya hablaba un ejemplo, antiguamente sin escritura, imágenes, se juntaban, se conocían, en el rito, en el protocolo mapuche se habla de ciertos momentos donde se habla del medio cubano, donde las personas se daban a conocer y se mostraban sus éticas particulares, sus formas de ser, sus identidades familiares, ¿ya? Este movimiento cubano habla de cuatro raíces del origen que tiene que ver con el cuatro que tiene que ver, nos vinculan con la evolución espiritual, mapuche, que habla de cuatro como un número sagrado. Ya se ubica de alguna manera el mito de Chenchen Taikai, habla de las cuatro personas que se salvaron de esa pelea cósmica entre los serpientes, entre los culeros. ¿Ya? Y esas dos personas se salvaron porque cumplieron ciertas características, hicieron ciertas cuestiones, ¿ya? Y fueron dos viejitos, un hombre y una mujer, y dos jóvenes, un hombre y una mujer, ¿ya? De alguna manera nosotros si nos situamos desde ese mito, también para reflexionar sobre el tipo de familia, ¿no? Sobre la estructura familiar que podría estar ese mito, ¿ya? Y la funcionalidad también. Entonces, de alguna manera, es un pacto teórico para que los análisis familiares, a propósito de apoyar y hacer intervención social. Tenemos el espiritual, que es nuestro esquema, que desarrollamos sobre Nietzsche, la Ñuqui, el Chao, Chuchuche, ya o abuelo paterno, abuelo materno, y de alguna manera el love y el hombre, ¿ya? Que también se describen un poco de vida, ¿ya? El reino también, que es la relación yo que más he echado con lo propio, mi familia particular, lo más cercano que yo tengo, mi papá y mi mamá, ¿ya? Y este movimiento urbano nosotros lo explicamos de esta manera, ¿ya? Es una pauta relacional, intergeneracional y protocolo mapuche. Referencias históricas de la persona ubicando en el contexto familiar y territorial. Para una persona que ha migrado y que ha sido madre soltera o que ha tenido privación de libertad, que no ha sido muy conectado con su valor, con su identidad, que ha tenido que olvidarse de alguna manera de lo que enseñaron para poder adaptarse rápido en el contexto urbano, siempre discriminador, siempre competitivo. Recurrir a esta historia ayuda de alguna manera a situarnos desde un vínculo más fuerte con su origen, ya que rescatar de alguna manera elementos y valores que son súper útiles, ya que son súper necesarios a propósito de la vivencia personal para lograr problemáticas sociales complejas. Ya, nosotros desde aquí, para desarrollar esta práctica, nosotros también nos situamos con otro marco teórico que lo tomamos de la ética intercultural de Salas, un filósofo que ahora ya está en Santiago se fue al mundo, ¿ya?
Y reflexionamos sobre la mejora de los procesos institucionales, cambiando paradigmas de conocimiento, la fenomenología, el constructivismo, la profundización del conocimiento de los participantes, incorporando con ello la idea del sujeto al actor social. De alguna manera, antes es usuario, el sujeto, la atención del usuario, pero también ciudadano, perteneciente a un pueblo, perteneciente a un proyecto de desarrollo distinto, particular. Nos obliga a nosotros a releer la visión, visiones nuevas, visiones particulares de desarrollo que de alguna manera estaban perdidas, pero que nuevamente se conectan a propósito de la evidencia de problemáticas sociales que se encuentran y la interpretación de los universos profesional y personal cuando resulta inacabada frente a la realidad cultural distinta. O sea, claramente lo que nosotros leamos, observemos, va a ser inacabado. El mundo cultural de la condición es completamente distinto a nuestro y nos obliga a comprender, a conocer, a iniciar un viaje al interior de una cultura distinta. La metodología, como un término como concreto, tiene que ver con, primero, imagínense el sujeto de atención, primero llega al proyecto, se le explica lo que se explica el proceso de apoyo, un poco la dinámica del programa, y se le dice, o sea, es mapuche, se le empieza a hacer evaluar. Primero que nada se evalúa. Mire, antiguamente a los mapuches no se evaluaban, se le miraba mal. Afirma, siempre afirma cuando uno le comenta eso. Después dice, ahora se la beca, se la refuerza, los mapuches un valor. Y de alguna manera ahí se empieza como a simplificar un poco esta mirada, un poco a valorar esta identidad y esta historia. Entonces los mapuches se valorado, después se desarrolla esta política. A través del medio informativo se les explica y de alguna manera se conversa. ¿Qué le dijo su padre, su madre? Y este apellido, ¿de dónde viene? ¿Y qué le deja? ¿Qué significa? ¿Qué ha salido? ¿De qué se recuerda? Hay mucho ruido, el desarrollo igual es patente, claramente. Y se retroalimenta, el protector. ¿Qué valor sale de aquí? ¿Qué aprendió usted? Hay distintos valores. A mí me dice, una señora me decía que estuvo privada de libertad por muchos años, me decía, todo el mundo me decía en el campo y aquí, en la ciudad, me dice que todo lo que la gente que llevamos se me da. Todo lo que siempre se me da. Era un rescate como de espiritual, de alguna manera muy lindo, una persona que fue muy maltratada por la sociedad. Y desde ahí de alguna manera se profundiza el valor y esa dimensión que se le abre. El seguimiento, fortalecer el valor que ha descubierto y como lo muestra. El seguimiento tiene que ver con, ¿dónde recurrir para ver? ¿Qué le hace? ¿A quién puede preguntarle sobre su apellido, sobre su viejito? ¿A quién vaya a visitar a alguien al campo? Y se invita de alguna manera a conectar con la red familiar, de la familia extensa, pero también con la institucionalidad. Nuestra paradigma institucional de proyecto tiene que ver con el desarrollo social. Por lo tanto, nosotros de alguna manera buscamos el refuerzo de esta identidad humana a propósito de registro de la ley indígena de la jornada y la apertura a todo el escenario como de oferta programática. Está también camino en este programa específico significa que están en ingresos de tu familiar, por tanto son prioridades del Estado. De alguna manera es un camino de reforzamiento voluntario, relaciones a proyectos, cosas que con identidad, cosas de los profesores secundarios para que puedan desarrollar en la práctica redescubrir. La sistematización en el fondo de refuerzo para nosotros los profesionales de los equipos. Las acciones con pertenencia cultural, en qué sentido, para dónde van, por qué están en comportamiento. Me voy a apurar. Hay que decir claro que
que este perifolio para de nosotros en general es un patrimonio cultural mapuche, ya que hay que dejarlo súper claro, ya nosotros lo graficamos de cierta manera y lo vaciamos a una pauta de análisis de cierta manera, ya destacamos el AS, el NOR, el TUBUN, el TUPAL, el REIMA, ya destacamos ciertas pautas de ciertos valores de alguna manera que nos dan una estructura para comprender una familia diversa, ya destacamos también el diálogo simétrico, ya conocimiento a profesionales, ahí desarrollar este proyecto grupal que invita a los profesionales a escuchar, a tener una escucha profunda y una escucha activa para rescatar los valores que la misma persona comenta y comparte. Igual hablamos de historia, ya, y de narrativa, ya, y de alguna manera ahí lo vinculamos con trabajos de Abachaleano, que hablan de la narrativa en el centro de la ya hay más político por ahí que aparece. Esto que te digo es parte del marco teórico, un poco de nuestro esquema, de nuestro enfoque en construcción intercultural, el modelo que desarrollamos a propósito de caminos que han hecho los proyectos de intervención que tienen la relevancia de la OPI, y explicarles brevemente nuestro marco teórico igual nos da un horizonte ético, es nuestro horizonte, nuestro marco teórico de la interculturalidad para nosotros es algo que hay que cuidar. Ya es un horizonte ético, valórico que tenemos que estar por allá y que tenemos que ir alcanzando. ¿Ya? Ahí nos situamos desde el punto de vista como un diálogo simétrico, ya básica. Hay conocimiento, hay personas, conocimiento que está de alguna manera en igualdad de condiciones para poder dialogar y para poder desarrollar un proyecto democrático, igualitario. Pero también, y eso nos vincula un poco al ser, ya dentro de la gestión de conocimiento, eso nos da la actitud, nos da el ser, nos da la facilidad. Pero también tenemos la violencia estructural, o también vinculado al trauma público, mucho daño, mucha violencia, mucho sufrimiento, realidades de explotación, de muerte, ya de mucho daño. Ya entonces hay conciencia de daño histórico en las personas y comprensión de por qué no diálogo con las personas. No con ser un mapuche en la ciudad diciendo, no, yo no soy un mapuche. Ya, ¿por qué pasó esa persona que llegó un momento en que ya prefirió guiar? Ya es parte de eso. Sí, termino. ¿Ya? Entonces nuestro enfoque pasa por visibilizar, profundizar en el análisis sociocultural y atender los recursos comunitarios. Ya tiene que ver con fijarnos en lo que el propio grupo de Mapuche está contribuyendo para poder vincular a los usuarios, a las personas que están con nosotros. Ya nuestra fortaleza de cada una, ya que tiene que ver con la familia como garante de derechos. ¿Ya? Fortalecer un espacio, un sistema protector para que los niños puedan construir su identidad, ya tenemos un humano, dejando de lado de alguna manera o dejando de tendencia de problemáticas sociales serias. Y la debilidad, bueno, una de las debilidades yo creo que la memoria